¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo en el nombre del Señor. Y bueno, pues estamos listos para continuar con nuestra serie, la cual estamos hablando sobre los dones del Espíritu. Y bueno, hemos comentado que como una forma de clasificación, ya que son 9 dones, bueno, los hemos clasificado en 3 grupos de 3. Y estos últimos son los dones de emisión, que son el don de profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Son de emisión porque evidentemente usamos de la palabra para que se manifiesten estos dones. La profecía es una emisión sobrenatural, ¿verdad? Nuevamente estamos comentando acerca de que todos los dones son sobrenaturales, ya que son dados por el Espíritu. La palabra hebrea que se traduce profetizar significa fluir delante, derramar, llevar consigo. Es el pensamiento del fluir, como si fuera una fuente, exactamente, como si fuera una fuente, o dejar caer, levantar, voltear, brincar. La palabra griega que es traducida para profetizar significa hablar por otros, significa el hablar por Dios o ser su portavoz. Vamos a ver en el libro de 1 Corintios 14, del 1 al 5, cómo Pablo nos menciona acerca de este don y nos dice lo siguiente: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Me gustaría que subrayaras bien el versículo número 3 por lo siguiente: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que los intérpretes, para que la iglesia reciba edificación. Bueno, en este pasaje podemos ver cómo Pablo pues nos está mencionando la importancia de estos 3 dones, de este don, y nos está comentando que también tiene un propósito, ¿verdad? Hemos estado viendo en todos nuestros comentarios que tenemos el don y también tenemos el propósito por el cual está dado. Es interesante notar que la profecía en ambos testamentos, Antiguo y Nuevo, se pueden entender de diferente forma. En el Antiguo Testamento la profecía esencialmente es para predecir o pronosticar sucesos futuros, mientras que en el Nuevo Testamento se traslada fuertemente a relatar o expresar. Pablo le está diciendo a toda la iglesia en Corinto que procuren profetizar y que desearan los dones espirituales, pero más que profeticéis. Sin embargo, Pablo había acabado de decirles en el capítulo 12 de 1 Corintios que Dios había puesto a unos en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego los terceros maestros, y también hablaba de los profetas, ¿verdad? Entonces aquí podemos entender que Pablo nos está diciendo que el don de profecía es un don de misión, porque vamos a utilizar la palabra, y que evidentemente tiene un propósito, ¿sí? Este propósito, como lo vemos aquí en el verso 3, es que dice que es para edificar, exhortar y consolar, ¿sí? Generalmente podemos hablar de la profecía con respecto a que el Señor nos habla directamente. Nuestro corazón debe considerarse de una manera sensible, dócil, y bueno, cuando alguien tiene este don, puede hablarte,
obviamente con ciertas características que vamos a ver en este capítulo, pero lo importante es que te puede emitir. Entonces, acuérdate que un profeta era eso, el portavoz de la palabra de Dios. Él no hablaba por sí mismo, él no hablaba ni de sus ideas, ni de sus pensamientos, ni de sus conceptos. Era obviamente la palabra de Dios directamente expresada para la persona que iba a recibir el mensaje. Vemos que la función de los profetas era dirigirse a los líderes, ¿verdad? Obviamente siempre trabajando en conjunto con el rey, con el sacerdote, y bueno, ellos tenían la facultad de llevar esa voz, de poder transmitirla. Y obviamente decían, ¿verdad? El Señor me ha dicho esto, el Señor me ha hablado, el Señor me ha dicho que te diga esto. Y entonces lo podemos entender así, ¿sí? Es un portavoz del mensaje que Dios te va a llevar. No sé si alguna vez te haya pasado esto, pero de repente puede ser que algún hermano se acerque y en ese acercamiento, pues obviamente te lleve a una parte, de una forma aparte, y entonces pueda platicar contigo. Pero importante que sea a través de la palabra. Él debe fundamentar su mensaje, él debe fundamentar lo que te va a llevar con la palabra. Si está fuera de la palabra, obviamente no es algo en lo cual tú puedas confiar y de lo cual tú puedas fiarte. Miren, lamentablemente este don se ha dado mucho en estos últimos tiempos a una distorsión. Y esa distorsión es la famosa Dios me ha dicho, ¿no? Dios me ha dicho esto y Dios me ha dicho lo otro, pero la pregunta es, ¿de verdad ha sido el Señor? Porque aquí lo que podemos entender es que todo debe estar regido con la palabra. Cualquier cosa que salga de los lineamientos de la palabra, entonces en ese momento tú lo puedes desechar, porque el Señor no se puede contradecir. Y si te van a dar una palabra para edificación, para exhortación o para consolación, debe estar claramente ahí, ¿sí? Ahora, importante también, no puede ser ninguna revelación nueva, ni que algo le haya caído en alguna cuestión del cielo, que le llegó un ángel y le dijo esto. No, cuidado con esto, mucho cuidado con esto. Las interpretaciones lamentablemente se han distorsionado mucho, y bueno, ahora hasta para pedir o para dar una palabra de estas ya se te solicita dinero, se te solicita que deposites, que pactes, y bueno, obviamente un montón de cosas que no están dentro de la palabra. Por eso debemos tener un discernimiento muy importante en cuanto a esto. Verifícalo, que esté dentro de los lineamientos de la palabra y que cumpla con su objetivo, ¿verdad? Obviamente, edificación, exhortación o consolación. Porque si no cumple estos objetivos, obviamente la persona que te está hablando es un charlatán. No es una persona que te lleve una palabra y que finalmente tenga un propósito hacia ti. Por eso debe ser muy importante que sea con la veracidad de la palabra. Y obviamente, pues, revelaciones nuevas tampoco aceptes, porque ya todo está escrito y se encuentra en la palabra del Señor. Por esto es muy importante que podamos también tener discernimiento de los dones para que no haya ninguna distorsión en ellos. En la iglesia de Corinto, a pesar de todos los problemas que había, porque sabemos que no era una iglesia modelo, sabemos que Pablo exhortó de una manera muy fuerte y confrontó los pecados que estaban en esa iglesia, pero finalmente se estaban dando los dones. Recordamos que los dones son regalos
Y dentro de esos regalos, pues el Señor puede manifestarse a través de su Espíritu, pues en cualquier persona. Por eso, si tú eres el indicado para hablarle a una persona y exhortarlo, hazlo con mucho amor. Si tú eres el indicado para llevar una palabra de edificación, hazlo con mucho amor. Y si tú eres el indicado para llevar una palabra de consolación, también hazlo con mucho amor. ¿Sí? Por favor, no te excedas en cuanto a la autoridad y entonces trates ahí de que le caiga fuego del cielo y le vayas a mandar un relámpago. Por favor, no. Sé muy cuidadoso en este sentido, porque ante todo debemos poner el amor, ¿verdad? El amor ágape. Porque si te estás acercando a esa persona, es precisamente es con un propósito favorable a su vida y de provecho. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, nuevamente nos sigues exhortando, nos sigues llevando a través de tu palabra a un entendimiento pleno de estos maravillosos dones. Ahora en este siglo XXI, donde vemos que la iglesia está caminando por diferentes senderos, también entendemos, Señor, que debemos ser muy cuidadosos para poder prestar atención y discernimiento a todas aquellas palabras que de alguna forma vayan a llegar a nosotros. ¿Por qué? Porque hay distorsiones, porque hay obviamente situaciones que no son correctas y que se está abusando de ellas. Por eso, Señor, el día de hoy te agradecemos para que tú normes nuestro criterio, para que tú nos des bases fundamentales en esta situación, para que podamos nosotros tener discernimiento y no caer en engaños. Lamentablemente los engaños están pues cada vez más grandes, son cada vez más fuertes y tú dijiste, Señor, que iba a haber esta lucha, ¿verdad? De llevar falsos testimonios, de llevar palabras insólitas y que a veces, la verdad, pues hacen su propósito de confundir y de engañar. Que sea tu palabra, Señor, la que siempre salga adelante. Que sea tu palabra la que siempre podamos nosotros ejercer, escuchar y sobre todo atesorar. Por eso, Padre eterno, permítenos no apartarnos nunca de tu palabra, sino al contrario. Danos, Señor, danos la oportunidad de ejercer este don como tú lo deseas así, Señor, bajo tu voluntad, bajo tus lineamientos y bajo tu cobertura. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos, te mandamos un abrazo y nos vemos el día de mañana.